Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Marlon Martínez, así que ¿qué tal, Marlon? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, la verdad. No, y gracias por aceptar y por tu tiempo y todo. Y bueno, para presentarte brevemente, pues Marlon es médico y ahorita está sacando su especialidad en medicina de emergencia. Excelente. Entonces, me dijiste que ahorita estás haciendo tu EPS ya finalizando en Mazatenango. Sí, ahorita yo soy residente 4, es el cuarto año que estoy en mi maestría. Ajá. Y ahorita este año hacemos un ejercicio profesional supervisado que es estar en uno de los centros de atención, no en la ciudad, sino en uno de los departamentos en las diferentes partes del país. Y yo pues elegí estar en el hospital de Mazatenango del Seguro Social, del IX. Ok, y bueno, y contame un poco esto, o sea, estás sacando una especialidad en emergencia, pero por lo que me dijiste es bastante nueva esta especialidad. Sí. Entonces, ¿de qué trata? Y contame un poco la historia de esto. Bueno, la maestría ya comenzó, arrancó, porque en realidad la preparación de la maestría lleva mucho tiempo, Ajá. pero arrancó en el año 2019, con Ok, 4 ok. residentes en el área del ICS y 6 residentes en el Hospital General San Juan de Dios, que Ajá. es todo el área de salud pública. La maestría en sí son 4 años, 3 años de como formación en sí, y ya el último que es la área de supervisión. Durante todos estos años, pues nosotros nos hemos ido poco a poco entrando en las diferentes áreas, porque antes las emergencias eran atendidas por el resto de otras maestrías. Eso quiere decir de que cuando ustedes llegaban a la emergencia, al principio si ustedes tenían una enfermedad médica, los mira medicina interna, o los mira Ajá. cirugía, o si tienen un golpe, los mira trauma, y si es un niño, los mira pediatría. Pero ahora ya no tanto. Ahora el interés de la maestría es poder juntar todas estas diferentes patologías para que un médico las pueda atender y poder identificar qué paciente tiene una emergencia y qué paciente amerita una urgencia. Ser un médico más integral, integrar todas las diferentes áreas para poder darle una mejor atención a las personas. Ok. Darle una atención más precisa y principalmente poder detectar a aquellos pacientes que son emergencias como tal. Pero ponete ahorita dijiste a ver qué paciente es una emergencia y cuál amerita una urgencia. O sea, ¿cuál es Exactamente. como la diferencia ahí? Porque Eso es importantísimo. se escucha como muy similar, ¿no? Ajá. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, dentro de las enfermedades o dentro de diferentes enfermedades que pueden tener los pacientes que llegan a padecer las personas, Ajá. hay algunas que conllevan un riesgo vital. O sea, si nosotros no intervenimos, si el médico no interviene inmediatamente, el paciente va a fallecer. Ah, ok, ¿esa sería? A eso se le denomina una emergencia. Ajá. Por eso uno ve en las calles, en la entrada, dice emergencia. Ajá. O sea, son para atender a aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad que potencialmente o que están comprometiendo su vida. O sea, si no lo atendés, se muere. Si no lo atendes, se muere. Y luego están las urgencias, lo que también van a encontrar en algunos centros que utilizan el término urgencias. Y ese término es para aquellas enfermedades que es cierto, potencialmente o en algún momento pueden comprometerlo, pero en ese momento no. ¿Verdad? Es un paciente que necesita que lo estudiemos, pero es un paciente que puede ir a una atención que no sea inmediata, sino que se puede estudiar, puede llevar algunos otros estudios más para saber qué es lo que tiene, pero no va a comprometer su vida inmediatamente. Ok, y pongámosle, hablemos un poco de todo esto. Tú dijiste como ser un médico más integral, pero ¿qué significa esto? O sea, ¿tienen que saber todo de todo? ¿O cómo es Ajá. su pensum de estudio? Porque yo le estaba viendo y te estaba contando que, o sea, tienen todo de todo, básicamente. Tenemos pero un poquito de todo. ajá, o sea, pero ese- ¿cómo es? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué tanto profundizan en cada área? ¿O cómo Ajá. es un poco la dinámica? Creo que un ejemplo es Ajá. lo que nos puede ayudar con eso. Por ejemplo, digamos de que llegan por dolor abdominal y es una apendicitis aguda. Ok. Nosotros evaluamos al paciente que llega a la emergencia, miramos el caso del paciente, vemos de que no, yo sospecho que tiene apendicitis aguda. Entonces yo vengo, contacto al cirujano y le digo, mira, fíjate que yo tengo un paciente acá con apendicitis aguda y necesita tratamiento quirúrgico. ¿Verdad? Nosotros llegamos hasta ese punto, hasta el punto donde el paciente yo lo veo, lo diagnostico, lo estabilizo, si está listo para llegar a sala de operaciones, lo preparo para ese momento quirúrgico y ya el cirujano se encarga del resto. Nosotros miramos un poco de cirugía, ya un poco de pediatría, un poco de medicina interna, un poco de trauma, un poco de oftalmología, un poco de diferentes cosas. Pero hasta cierto punto nosotros conocemos nuestros propios límites, ¿verdad? Y lo principal es la estabilización y la disposición de sus pacientes. Ya sea que es un paciente que merece que yo consulte con otra especialidad, un paciente que yo le puedo dar salida a su casa, o es un paciente que requiere alguna intervención inmediata en ese momento.
Ok, ok. Y ese es... O sea, básicamente son expertos en diagnósticos rápidos, por decirlo así. No diagnóstico, sino en estratificar. Nosotros lo que hacemos es básicamente, porque en realidad la emergencia no es relevante qué diagnóstico tiene, porque eso lleva un poquito más de tiempo. Lleva de que yo haga estudios más especializados, ya otras cosas. Solo somos estratificadores. O sea, lo que hacemos es estratificar qué riesgo tiene este paciente de presentar alguna enfermedad potencialmente grave. Pero ¿cómo definirías estratificador? Estratificador es como utilizar ciertos criterios clínicos y de laboratorios para ver si la enfermedad que tiene es una enfermedad grave o no, o es una enfermedad que puede ser estudiada por afuera. Porque hay algunas enfermedades que, aunque sí requieren que las sigamos evaluando, no son algo que yo requiera una hospitalización a un hospital. O sea, no requiere que yo lo ingrese, sino que puede ser evaluado ya en una atención primaria. O sea, puede ser en un centro de salud, en un puesto de salud, en una consulta externa, ¿verdad? Que tenga que seguir estudiándose, pero no es algo que potencialmente lo vaya a... O sea que básicamente ustedes llegan y tienen que saber un poco de todo para poder clasificar lo que tiene el paciente y estabilizarlo antes de que ya se refiera al área... Al área que le corresponde. Exactamente. Ok. Y pongámosle, ¿por qué? Bueno, dijiste que esta maestría es bastante nueva, pero ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué? La verdad es que la maestría comenzó como una necesidad en otros países. Habían muchos países en los que la verdad es que a muchas especialidades, a muchos médicos no les gusta ver la emergencia. ¿Por qué? Porque es un ambiente, cargadísimo de trabajo, es un ambiente con una gran cantidad de ansiedad, no solo porque las personas vienen ansiosas, o sea, nadie le gusta llegar a la emergencia. Sí, o sea, tú llegas a emergencia enojado, de mal humor, porque que tienes que sentirte bien ya. Exactamente, ya tengo algo que me está molestando, me siento ansioso porque tengo que llegar a emergencia, de repente tengo algo que sí me está matando en ese momento, ahí viene y todo, y llegué tarde y el tráfico y todo eso. Entonces, ante eso, muchas personas, a muchos médicos no les gusta ver eso, porque no solo tenés que manejar la parte como clínica, sino la parte también psicológica de los pacientes. Nos educan, nos entrenan para manejar la ansiedad de la gente. Como nosotros Sí, es un muy buen punto. ¿Cómo lidiar? No solo lidiar con la patología, sino con la gente, porque la gente en sí es como... Exactamente. O sea, cómo nosotros nos expresamos, cómo hablamos, porque de eso cambia muchísimo la actitud de las personas. Sí, si yo vengo y entro en acción, o sea, si yo vengo y me pongo con pánico, no, es que tiene algo grave, la gente va a entrar en ese modo. Sí, se va a asustar más. Y va a pensar de que yo tampoco sé hacer las cosas. Porque entra mucho la experiencia de nosotros como médicos cuando enfrentamos esas cosas. Si yo ya sé qué hacer, en realidad yo no voy a entrar en pánico. No, Porque ya sé qué hacer. Y eso le transmito a la gente. En algunas ocasiones, pues, dudamos un poco. Y para eso tenemos otros médicos que nos pueden apoyar. Y eso es bien importante entre nosotros, saber hasta qué límite nosotros conocemos. Y eso es algo que deberían de tener todas las especialidades. Pero para llegar a la cuenta de cómo es que se formó y por qué llegamos a este punto, pues en otros lados como tenían el hecho de que faltaba esa pieza, faltaba ese punto en el que muchos no se querían hacer cargo y se dieron cuenta que progresivamente cuando las personas fuimos creciendo y fuimos aumentando en cantidad de personas, llegaban más y más y más emergencias. Llegan gente mayor que vive más y entonces tienen enfermedades que antes porque fallecían en edades más tempranas, ahora se están dando más. Entonces llegaban más y más emergencias. El hecho del carro, de los automóviles, todo esto hizo de que atendiéramos más emergencias. Entonces, en afán de poder darle una atención de 24 horas, los 365 días del año, los 7 días de la semana, querían médicos que les gustara estar ahí, que fueran preparados para atender a esos pacientes que requieran intervenciones inmediatas. Entonces, en otros lugares se empezó a establecer eso. Y eso fue poco a poco dando en otros países. ¿Pero a qué te refieres? ¿Se empezó a establecer hace cuánto? En los años 60 en Estados Unidos, en Canadá, más o menos la misma fecha fue, pero todo comenzó en Canadá y en Estados Unidos, en los años 60, 1960. Eso fue hace 60 años, se comenzó en Estados Unidos. ¿Y por qué ahorita hasta acá? ¿Por qué tanto Entonces, una de las cosas que lleva es el hecho de entrenar y la información que se puede difundir más fácilmente. Como la tecnología ha hecho de que podamos nosotros conocer un poquito más y entrenarnos y saber un poquito más como nosotros de cómo se está atendiendo en otras áreas. Entonces, ellos trataron de expandir esta idea de poder atender de manera integral a las personas en otros países. En Guatemala, la verdad es que llevan muchos años. La verdad es que la persona que empezó acá llevaba ya varios años intentando colocar la maestría acá, pero siempre había un poquito de negación de otras maestrías porque ellos ya se veían o querían hacer suyas
las maestrías, ¿verdad? Imagínense estar haciendo un trabajo, o las emergencias, perdón. Imagínense estar queriendo tener un trabajo y que te movilicen de ese trabajo porque quieren que alguien más lo vaya a atender. Es un poco, sentís que te están haciendo presión a tu área laboral. Pero el objetivo siempre ha sido el mismo, que es básicamente darle la mejor atención posible a las personas. Ok, pero y póngame ahorita que ya empezó la maestría, ¿cómo? O sea, ahorita ya están, ya existen y todo. ¿Cómo los han tomado, por ejemplo, ahorita que estás haciendo EPS y llegan, cómo los han tomado los otros médicos? ¿Que todavía existe ese recelo, por decirlo así? O... La verdad es que nosotros, como somos los primeros residentes, nos toca abrir paso en todos lados. Entonces, la verdad es que llevo 4 años entrenándome para recibir eso. Entonces, al principio, cuando nosotros éramos de primer año, la verdad es que como éramos médicos generales y empezábamos a estudiar, fue un poco más difícil. Y fue difícil porque literal nos tenemos que ganar la confianza de las personas. Sí, en todo momento. Y siendo de primer año, recién graduado, nadie sabe hasta qué punto, qué sabes. Y nunca has tenido, o sea, al final no tenés como experiencia de las emergencias que te han tocado, ¿o ya? Bueno, sí, o sea, las emergencias, no me he entrenado 3 años para eso, pero lo importante es demostrar que yo estoy preparado para atender esas emergencias. Porque ya se habían asentado otros especialistas, por ejemplo, los cirujanos ellos ya tienen la rutina de qué es lo que están haciendo en la emergencia. O sea, llega un paciente con un trauma y ya viene él y empieza a evaluar al paciente y lo mira, tiene que llevarse a sala de operación. Ya tienen como en su mente esa idea. Ahora que llegue alguien más que diga, miren, es que el paciente llegó por trauma, pero ¿por qué se traumatizó? ¿Será que el paciente llegó por trauma porque tenía una arritmia cardíaca? ¿Será que el paciente llegaba porque se le bajó su azúcar? ¿O por qué pasó? El paciente es convulsionador. Hay que pensar un poquito más de todo esto, ¿verdad? Como ver el contexto más amplio. El contexto general. Y eso es lo que nos aportó a nosotros estar en diferentes áreas. ¿Por qué estar en medicina interna? Porque el aporte que ellos, la información que ellos nos pudieron dar y la experiencia nos da para que cuando enfrentemos algo quirúrgico no pensemos solo en eso quirúrgico, sino en el resto que conlleva alrededor de la escena que llevó a ese punto. Pero y regresando a la situación, ¿qué dice el cirujano cuando tú llegas y le decís eso? Entonces al principio eso lo complejo, porque yo les decía, mire, yo pienso de que podríamos esperar un poquito y estabilicemos en otras cosas, en otros puntos. Entonces al principio sí es como, ¿será? ¿Verdad? Es como, ¿será que le hago más? ¿Será que Entonces esto lleva tiempo, ¿verdad? Enseñarles a ellos de que yo puedo hacer tal procedimiento. Que te den la confianza de los pacientes. Que te den la confianza, porque al principio eso pasaba. Entonces, por ejemplo, el paciente que iba al intensivo, llegaba el intensivista allá y me acompañaba a poner el catéter. Entonces era como, sí, no se preocupe, quiere acompañarme. Yo así le decía, sí, no, yo voy a estar con vos. No sé por qué de repente. No es que querrás o no. Yo voy a estar con vos. Y él era como, sí, no hay problema. Entonces él se quedaba a la par y era como, no, mira, yo rápido. Y entonces ahí empezaron a ganar confianza. Pero eso lleva tiempo. Sí. ¿Verdad? Lleva tiempo de que ellos estén ahí conmigo. Y ya cuando ellos dicen, no, es que él sí sabe hacer lo que sabe. Y cuando nosotros detectamos esas cositas, así es como fuimos ganando. Cuando comenzamos sí fue difícil. Tuvimos algunas maestrías que no nos querían. La verdad es que nos dijeron, literal, miren, la verdad es que yo no quiero que estén acá. ¿Tan así? Sí. Pero literal, me recuerdo bien de un especialista que me dijo, miren, es que yo no quiero que estén aquí. Ustedes jamás me van a reemplazar a mí. Y yo le dije exactamente, le dije, mire, yo no vengo a reemplazarlo. Yo vengo a aportar algo que yo estoy aprendiendo para complementarlo a usted. Tanto usted va a aprender de mí como yo voy a aprender de usted. Y juntos vamos a ver cómo lo podemos atender a las personas. La idea es tratar de que el paciente sobreviva más, identificar más rápido. O sea, es tratar de darle la mejor atención posible a las personas. ¿Y qué te dijo? Y que lo merecen. Nada. Tenso. En realidad no me dijo nada. Y ahí se fue. Él a poco fue aprendiendo conforme nosotros estamos. Ya después él entendió de que en realidad no era ni siquiera, él lo sintió como una amenaza a su trabajo. Y ya cuando se dio cuenta que en realidad yo era un complemento y que iba a facilitar su trabajo, él lo vio como algo positivo. Entonces ya me empezó a enseñar, ya me empezó a hacer ultrasonido, ya entendió por qué él podría enseñarme un poco más. Cómo yo podría adquirir el conocimiento que él me dio y ponerlo en otra área. Y como yo cuando ya lo contacto, yo le digo, mira doctor, fíjese que tengo un paciente con tal y tal y tal, y yo ya le hice esto, él ya está más confiado porque él me entrenó. O sea, él sabe que lo que yo le dije es lo que él me enseñó. Entonces, ese pensamiento que yo debería haber tenido en ese momento es complejo, porque tenés que tener una persona que no se siente intimidada aunque te digan eso. O sea, que saber de que
necesita, o sea, yo estoy aprendiendo y que poco a poco vamos a estar al igual que él. Pero también, o sea, qué madurez de tu parte como lidiar con eso. Pero en ese momento uno lo toma como, o sea, soy yo, ¿verdad? Pero en mi mente estaba asustado. Sí, o sea, qué madurez como para ser tan calmado y lidiar como, o sea, para abrir brecha, básicamente. Sí, requiere de tiempo, perseverancia. No te voy a decir que no fue fácil, o sea, la verdad es que sí, difícil. A veces yo regresaba a mi casa y me sentía muy mal. Porque en serio, habían personas que te hacían sentir mal. Ajá, sí, o sea, sí. Te hacen sentir que vos no sabes, que ellos saben más que vos no deberías de estar ahí. Y ahí sí es... Solo hay una cosa que me va a ayudar sobre ellos. Y es el conocimiento. Sí. El hecho de que yo siga estudiando, siga preparándome. Cuando yo hago eso, yo me di cuenta de que yo en algún momento vamos a estar igual a él. Que es solo tiempo. O sea, solo necesito tiempo y tomar la responsabilidad que me dieron. Pero y ponete, ¿y ahora cómo están? O sea, ¿cómo está la situación ahora? Entonces ahora el hecho de que nosotros hemos ido abierto poco a poco campo, la verdad es que para el resto de residentes, como nosotros éramos los primeros, ya ha sido un poco más sencillo, ¿verdad? No digo que es fácil tampoco para ellos, porque al igual que ellos son los segundos, terceros, cuartos que van en este programa, ¿verdad? También tienen que demostrar que son habilidosos y tienen que demostrar que ganarse su lugar. Tienen que ganarse su lugar, pero la primer contacto cuando tuvimos eso en realidad es más difícil. Ya abrimos la brechita a ellos, ahora les toca a ellos ponerte también así. Sí, como mantener la brecha abierta, porque al final sí, abierta. Es como... Es una responsabilidad bien importante, pero la tienen que asumir. El día que tomaron la decisión de estudiar esto, lo tienen que... Pero, y ponete dentro de... Estábamos hablando de que tienen que aprender como un montón de cosas de cada especialidad, por decirlo así, para saber cómo, pues, clasificar bien al paciente. Como ¿qué ha sido como lo más difícil que te ha tocado como aprender o la técnica que te ha tocado? La verdad es que creo que lo más difícil es tener que modificar tu mente para tratar las diferentes patologías. ¿Por qué? Porque te entrenan, antes en el pregrado te entrenan para ver una cosa a la vez. Solo corazón, solo cerebro, solo riñones. Ajá, y olvidas todo lo demás. Entonces ese es el inconveniente. Ajá. Y las personas no son así. El corazón no va aislado. Sí. El corazón va en conjunto. Es demasiado complejo. Es bastante complejo. La fisiología eso es un caos. Es un caos. Una cosa tiene una enfermedad y algo no funciona bien, el resto de cosas empiezan a fallar también. O sea, todo va en conjunto, no va aislado. Entonces, tener ese pensamiento es complejo, es difícil porque, digamos que consumió algún medicamento, le está causando tal cosa y eso es lo que nos está preocupando, pero en realidad le están fallando los riñones. Pero es que eso es, bueno, me imagino, ahorita que lo decís es como bien difícil saber si esto es causa o consecuencia. Eso es causa o consecuencia. Pero, y si es consecuencia, exacto, pues ¿cuál es te vas a la causa y dices, no, esta también es consecuencia. Y así, es como un ciclo interminable a veces. Es un ciclo interminable, y eso es muy frecuente, pasa muy frecuente. ¿Qué trato primero? Porque incluso va un círculo. A veces los pacientes que tienen, por ejemplo, estado de choque, a veces la causa de por qué lo llevó eso es un círculo. O sea, si yo arreglo esto, se va a deteriorar esto. Y si se deteriora esto, a lo otro, y así. Es un circulito, ¿verdad? Pero tenemos que priorizar en las cosas que potencialmente en ese momento van a matar a las personas. Entonces tomamos prioridades sobre otras, ¿verdad? Pero juntar todo eso es un poco difícil, es un poco complejo y creo que eso es lo más desafiante. Integrar todo. Eso es el desafío más grande que he tenido. Y ponete, también me estabas contando que ahorita ya empezaron a implementar el nuevo tipo de radiología de emergencia. Sí, estamos en otros países. Yo estaba en algunos otros países gracias a la maestría en la que hemos tenido un poquito de experiencia en algunos lugares y ellos nos han demostrado la implementación de la tecnología que estamos teniendo ahorita como parte de nuestras habilidades dentro de la emergencia. Antes, previamente, por ejemplo, el uso de ultrasonido. El uso de ultrasonido lo miraban como una herramienta que solo el radiólogo debería de utilizar. ¿Verdad? Pero ya se ha visto de que podemos utilizarlo en otras áreas, ¿verdad? En otros países, casi que todas las maestrías, no importa, casi que todas utilizan ultrasonido. ¿verdad? En emergencia. En todos lados. No solo en la emergencia. Pero en Guatemala ha costado un poco eso, porque el resto de maestrías casi no han tenido ese acercamiento. Nosotros tuvimos la oportunidad de que médicos de otros países nos empezaron a entrenar y nos empezaron a explicar de cómo podemos utilizar esta herramienta, porque es básicamente una herramienta para que nosotros la utilicemos en la toma de decisiones en la emergencia.
Nosotros el ultrasonido no lo usamos como una herramienta precisa exactamente para un diagnóstico. Lo utilizamos como una herramienta para nosotros los clínicos para tomar una decisión con ellos. Porque eso va a cambiar mucho lo que vamos a hacer con ellos. Pero dame un ejemplo así concreto donde te haya servido como para... Por ejemplo, el dolor abdominal. Ajá. Tenemos pacientes que a veces clínicamente pensamos de que va a ser tal enfermedad, Ajá. ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, parece ser eso, o sea, creemos que es eso. Ajá. Nos dice por la clínica que es eso, pero tenemos que ser un poco más objetivos, tenemos que ser más precisos. No, necesito algo que me evidencie que sí es eso. Entonces yo utilizo el ultrasonido. Puedo utilizar el ultrasonido para evaluar, por ejemplo, la vesícula biliar y decir, ok, sí, el paciente lo que tiene es una colecistitis aguda porque tiene cálculos. O no, miren, la vesícula no está normal, no tiene eso. Lo que tiene es un absceso en el hígado. O no, lo que yo sospecho es que tiene un cálculo que migró y que está en una de las partes de donde desemboca la vesícula. Entonces, lo que yo voy a hacer con ese paciente cambia radicalmente, porque uno es quirúrgico, el otro es médico para que bueno, en algunos casos va a ser quirúrgico, pero en otros va a ser médico y yo le tengo que hacer una tomografía, y en el otro yo tengo que ingresar para que le hagan y extraigan ese cálculo. O sea, lo que yo voy a hacer con ese paciente, ya sea que lo presento a medicina interna, lo presento a cirugía, o a dónde lo voy a movilizar, o la disposición, o si yo le voy a salir a casa, va a depender mucho de cómo yo tomo esa decisión. Entonces, es una herramienta para eso. Pero que era una responsabilidad, porque suponete que lo referís mal, básicamente perdes tiempo. O sea, el paciente pierde tiempo que no sabemos si es crucial o no. O sea, al final... ¿Y cómo has lidiado con esa decisión? O sea, con lidiar esa decisión. O sea, cada rato es como tomar decisiones que son muy determinantes para cada paciente. Te entrenan para eso. O sea, es 3 años en lo que progresivamente, porque no es que te tiren ni solo al agua, en algunas ocasiones sí, pero en otras no, ¿verdad? Básicamente te van entrenando diferentes médicos, te van dando así como que tips y te vas progresivamente aumentando tu responsabilidad, porque en la maestría ese es el objetivo, que progresivamente con la ayuda de otras personas te den dando como progresivamente más responsabilidad, pero que aún tengas alguien que te pueda ayudar en caso que tengas dudas, porque siempre vamos a tener dudas. Siempre podemos consultar con alguien de mayor jerarquía u otra especialidad, y eso progresivamente, esa experiencia la vas adquiriendo con los años. Y pongámosle, ahorita estás en el área rural haciendo TPS, pero también has estado aquí en la capital. También. Entonces, ¿cuál es la diferencia en emergencias que ha habido? Es un cambio diferente. Creo que una de las cosas que más requiere es el recurso humano. Ajá. ¿Por qué? Porque en el área rural no hay tantos especialistas, no hay tantas subespecialidades o altas especialidades como hay aquí en la ciudad. Acá, por ejemplo, un paciente con un trauma de cráneo, rápidamente yo puedo hacer el diagnóstico, llamo al neurocirujano, el neurocirujano viene y lo opera. En el área rural no, porque no hay tantos neurocirujanos o sea, que estén disponibles para atender a ese paciente. Entonces, eso es difícil, porque el tiempo que tarda todo eso y en la movilización del paciente, el traslado, es algo que yo tengo que tener y tengo que lidiar y tengo que saber qué hacer con esos casos. Entonces, eso creería que es un punto que nos hace como modificarnos un poquito, porque yo estaba ya ya sabía qué hacer acá, por ejemplo, ya tengo un trauma, claro, le llamo al neurocirujano y rápido. Ahora es como diferente porque ahora ya no lo tengo ahí. O sea, ¿y qué haces ahí? O sea, ahorita lo tengo que presentar al neurocirujano que está aquí en la ciudad, tengo que ver si el paciente se encuentra en las condiciones para ser trasladado, y si no, se mete a otra área en la que se estabiliza hasta que esté listo para poder movilizarlo. O sea, que prácticamente ya no hay neurocirujano allá. En ese momento no, ¿verdad? Ahí han de haber, pero privados o en algunos casos el cirujano también podría ser, dependiendo del caso como tal. Y depende de si hay recurso en equipo médico, ¿verdad? Porque también tiene que haber hay equipo que necesitan ellos para hacer ese procedimiento. Pero ahora esa decisión de tener que movilizarlo implica mucho más, porque ya implica que yo tengo que subir la ambulancia. ¿Será que el paciente va a tolerar el traslado hasta acá, que son varias horas? Porque eso es algo que tengo que tomar en cuenta, porque el movimiento, la gravedad, si él se encuentra, o sea, todo eso yo lo tengo que tomar en cuenta al final para tomar la decisión que es mejor para él. ¿Qué es mejor? ¿Yo moverlo en ese momento o aplazar y dejarlo en otra área mientras ya lo estabilizamos y movemos? Eso es una de las cosas difíciles. Y lo otro, las enfermedades, porque sí cambian, ¿verdad? Yo estoy en un área con alta cantidad de pacientes con enfermedad renal. En donde nosotros estamos es un área en la que tenemos caña de azúcar. Hay muchas empresas con caña de azúcar. Sí, pues. Y las personas que trabajan en esas áreas
por el área donde están, es algo área calurosa. Dentro de los ingenios, cuando ya después de la Safrin queman, tienen que ingresar a áreas muy, muy calientes, se deshidratan, tienen que llevar ese equipo de agua porque tienen que moverse, porque no es como que estén a la par de donde hay agua, sino que tienen que mover toda esa agua, se les acaba. O son personas que como les pagan por la cantidad de que jalen de caña, entonces prefieren jalar más caña que consumir agua, porque consumir agua lleva tiempo, tener que moverse allá, tomar agua, entonces se deshidratan. Entonces en donde fallan, en donde hay problemas es en sus riñones. Entonces tenemos una enorme, pero en serio es increíble la cantidad de pacientes que tenemos con enfermedad renal. Tenemos jóvenes que antes de eso, no, o sea, yo no lo veo aquí, yo no miraba gente tan joven con enfermedad renal, empezando con diálisis, y eso es algo que lleva, o sea, es algo que cambia totalmente su vida, es un cambio radical. Entonces, enfrentar eso, yo nunca había visto una cantidad tan grande de pacientes con enfermedad renal en mi vida. Algo que sí estoy aprendiendo aquí es a manejar pacientes con enfermedad renal y todas sus complicaciones, que tenemos que manejar todo eso. Pero ¿y ahí cómo le hacen? O sea, ¿qué tantos pacientes llegan así críticos ya? Pero es que lo malo de la enfermedad renal es que se diagnostica ya cuando es... O sea, tenemos casos ya antes, ¿verdad? Que uno puede intervenir. Ajá. Y les da uno, les explica, mire, tiene que hacer esto, tienen que consumir sales de rehidratación, sueros, no solamente agua pura, porque el agua pura lo deshidrata más, no solo es agua pura, es alimentación, es nutrientes, es todo un junto. Son gente que hace una gran cantidad de actividad física, necesita consumir proteínas, o sea, tienen que llevar un montón de cosas. Entonces, cuando podemos intervenir, logramos hacerlo, les damos una buena educación y ya depende de ellos si lo quieren hacer o no. Pero en algunos pacientes sí logramos todavía prolongar ese tiempo, ¿verdad? Hacer que ya no sean tan jóvenes que empiecen con la enfermedad, sino años después. Pero hay gente que sí, ya cuando ya llegan y ya están muy mal, ¿verdad? Ya llegan mal. Pero sí, eso creo que es algo... creo que es la enfermedad que yo vi allá que en serio impacta. O sea, es que te destruye totalmente. Y bueno, empiezas con diálisis ya... Bueno, pues al menos pueden sobrevivir y tienen que estar pegados a la diálisis y todo eso. Igual hay después trasplante y pueden continuar con su vida, que es el objetivo principal, ¿verdad? Pero sí cambia su calidad de vida. O sea, su vida como tal es un cambio total. Igual para nosotros, para mí, enfrentarme a eso es algo bien impactante para mí. Me imagino. Porque no miramos eso tanto. O sea, en serio, es que cambia. O sea, nunca había visto tanto enfermedad renal. Es increíble eso. Y bueno, aquí en la ciudad, ¿qué es lo más común que has visto? Acá nosotros recibimos muchísimo, por mucho, creo yo que vemos por accidente de tránsito, ¿verdad? Heridas por arma de fuego también, violencia, todo lo que conlleva violencia y accidente de tránsito. El uso de motocicletas, el Seguro Social tiene mucha promoción del uso de casco y tratar de darle un poquito más de seguridad vial a las personas, porque sí es un volumen muy grande de gente que se accidenta en moto, ¿verdad? Pero sí creo que trauma como tal es lo más común. Es de lo más frecuente que nosotros tenemos acá. Ok. Y si querés ahora pasamos a hablar como un poco de ti, de por qué... ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo decidí ser anestesiólogo? ¿Qué te ha llevado a este momento precisamente? Sí, la verdad es que cuando yo comencé en el pregrado, una de las cosas que más me gustaba a mí eran ver las patologías médicas como tal. No me gustaba tanto lo quirúrgico. Si quieres primero, ¿por qué medicina? Así desde chiquito. La verdad es que desde que tengo memoria he querido ser médico. Desde que era niño, yo me recuerdo que tuvimos una obra de teatro y yo tengo así mis fotos de que yo quería ser el doctor de la obra. Yo me recuerdo bien de eso, de que yo estaba con mi maestro y yo le decía, yo quiero ser doctor, y no sé por qué, o sea, solo en mi mente estaba eso. Y tengo de 5 años que yo decía, no, yo doctor, y desde ese momento yo tomé la decisión. Conforme fui creciendo, fui como que conociendo un poquito más y ya empecé antes de entrar a la universidad, en realidad, antes de entrar a la universidad yo entré a San Carlos y hice los exámenes específicos de 3 diferentes carreras. Por cualquier cosa. Yo porque eran las 3 que yo no estaba indeciso. Ajá. Entonces yo me puse, uno se pone a investigar en internet cómo debe uno tomar esa decisión. Entonces uno de los lugares donde dijeron fue, ¿qué harías que aunque no te pagaran, lo seguirías haciendo? Porque tenés ganas de hacerlo. Entonces yo me planteé eso. ¿Qué haría yo que aunque no me estuvieran pagando, lo haría? ¿Verdad? Entonces yo dije, una de las cosas que más me gustaba era ayudar a las personas, ¿verdad? Yo sé que eso suena como un cliché de entre nosotros los médicos, pero en realidad ese era mi objetivo, o sea, y siempre ha sido mi objetivo. O sea, la única razón por la cual yo sigo aquí es por ese, querer tratar de ayudar más a las personas.
Entonces yo me di cuenta de que eso me gustaba hacer, me gustaba interactuar. Yo soy una persona que desde ese momento yo me di cuenta que yo soy una persona que le gusta interactuar con las personas. Yo soy clínico, entonces hice algo clínico después también. Entonces yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, y así fue como tomé la decisión de ser médico. Y entraste a medicina en la San Carlos, ¿y cómo fue? ¿Era lo que esperabas? Sí, o sea, en algunas cositas sí, en otras no, ¿verdad? Sí, uno va con la idea mucho como médico de que tenemos que todo el mundo va a ser que, o sea, que todos van a ser como que van a esperar que los ayudes, que quieren que los ayudes, pero no están así, o sea, conlleva muchas cosas, ¿verdad? Llega es complicado, o sea, tener que manejar con las personas es difícil. Vienen personas que vienen enojadas, que quieren causarte problemas, que ya de por sí buscan cómo causarte un problema como médico, porque buscan algo más, buscan recompensación económica, buscan desprestigiar al área donde tú estás, buscan desprestigiarte a ti, o a veces vienen intoxicados con alcohol o con algo más, y ellos vienen agresivos, vienen con consumo de drogas, y que no están en su momento, vienen con alteración conductual, te agreden. Ahí me han agredido, me han pegado, me han escupido, me han hecho de todo, ¿verdad? Pero les contaré esas historias. Tenemos tiempo. Sí, hay gente que es muy agresiva, que a veces no entienden de que tenemos algún otro paciente con una emergencia como tal, porque a veces estamos atendiendo emergencias que la gente se está muriendo en ese momento, y hay otras personas que en realidad no entienden que estás dedicado para ver a esa persona, ¿verdad? O sea, toda mi mente va dedicada para que cuando llegue el paciente que está grave lo vea y que yo lo estabilice, y yo me dedico mi mente solo para eso. Por eso a veces tarda uno mucho en atender en la emergencia, porque me estoy concentrando en esa persona que requiere toda mi atención. Que no se muera, básicamente. Para que no se muera. Y a veces estamos dando la reanimación y están viendo que estamos dando la reanimación, y de la nada entra la gente y te empieza a alegar de que no lo hemos visto. Y tú así... Y uno está, así, la gente se está muriendo, y la gente se queda así, ¿por qué no me mira? Y cómo entró, y uno molesta, porque a mí me molesta que uno está, en realidad uno está estresado porque tiene que pensar en muchas cosas. Tal persona me está diciendo esto, tal persona está diciendo esto, ¿qué hago en este momento? Estoy interpretando, otra persona me está diciendo otras cosas, o sea, todo ese montón de cosas de información, y todavía que llegue alguien a exigirle que y hablando, o sea, es como, señor, mire, y cómo no te molestas cuando pasa eso. O sea, señora, siéntese, por favor. Mire, no está viendo que tengo alguien que está muriendo, y así, o sea, eso es la gente. Entonces, tener que lidiar con eso no es esperado. O sea, yo no esperaba eso cuando yo me metí a la no es lo que te cuentan cuando no es lo que te cuentan cuando decís medicina. Uno esperaría que todo el mundo está así como que, sí quiero que me atiendan, pero no siempre es así. Pero eso es en todo lo que sea atención al cliente, básicamente, todo lo que sea atención al público, a todos tenemos esa como que lidiar con todo ese tipo de cosas, porque no solo pasa en emergencias, pasa en todo el resto que tengan que interactuar con personas, ¿verdad? Tener que ver todo eso, y eso creo que entre la medicina fue lo que me causó como diferencia a lo que yo esperaba. Pero es un poco irónico, ¿no? Porque ahora estás en emergencia, básicamente lidias con esto todo el tiempo, ¿no? Yo no digo de que no me guste, yo digo de que es difícil. O sea, es difícil, pero te encanta, hermano. Pero le gusta a uno, hay que ser uno muy... hay que estar un poco loco para hacer esto. Pero es parte, no sé, es algo... es que yo pero ahí va porque decidí hacer esto. Pero es como el desgaste de empatía que tienes de tener, porque tú tienes que estar como siempre... O sea, tú sos el que recibe a la gente. La gente viene mal, tú tienes que estar con una buena actitud siempre. Pero uno también tiene sus problemas, tienes tus emociones, y quiera que no, recibir a cada rato como todo ese estrés, toda esa, por decirlo así, como energía negativa, porque al final la gente está molesta, la gente quiere sentirse bien, y tú sos quien les vas a sentir bien. Y si tú también estás como molesto, ¿cómo es al final del día? ¿Estás vaciado de empatía o qué? En realidad, al principio cuesta, porque no te voy a decir que no cuesta, porque es complejo, pero con los años uno poco a poco va aprendiendo a cómo lidiar con esas cosas. Sí, a veces he tenido problemas familiares que están enfermos, que están graves, que eso me impacta a mí, pero sí he aprendido yo a que en ese momento lo más importante es la persona que estoy atendiendo, porque si yo no tomo una decisión correcta, la persona va a fallecer. Como ser objetivo al 100. O sea, tenés que aprender a movilizar tu mente, a aislar esas cosas que te están molestando y concentrarte en que lo que tenés que hacer en ese momento es ese, porque la vida de esa persona depende de las decisiones que vos estés tomando. Total. Y cambiar eso, o sea, lleva entrenamiento, lleva tiempo. Es algo que se desarrolla con el tiempo, pero sí se logra. Pero sí es difícil, además de que también ayuda a tus compañeros, porque a veces
a veces estaba con algunos compañeros y es como, mira, fíjate que la verdad es que estoy pasando por esto, la verdad es que no me siento muy bien, si quieres, hoy estate en el área de shock y yo me voy a estar en el área de observación, viendo los pacientes que no están tan mal, ¿verdad? En algunos momentos que he pasado, gracias a que ellos nos apoyan. Pero si no hay otra persona que te apoye ni nada, pues es algo que le tienes que hacer ganas y tienes que aprender a hacerlo. O morir en el intento. ¿No? Sí, ahí sí toca, ¿verdad? Pero sí. Pero, y ponete siguiendo con la cronología. O sea, cerraste medicina y... ¿Por qué emergencia? Ajá, tenés un montón de opciones para especializarte por qué emergencia y básicamente emergencia no existía en ese momento. Ajá, ¿Por qué meterte a algo que no... Que ni siquiera... ¿Cómo te metiste a algo que no existía? Sí, es interesante. Cuando yo estaba de interno, eso es en el 6º año de nuestra carrera, yo estaba en el encamamiento y estaba haciendo unas notas yo. Y de la nada escuché que alguien gritó. Escuché que una persona había gritado, él se levantó y empezó a gritar, ayuda, ayuda. Y como yo era el único, todavía no me había graduado, era estudiante todavía. ¿Qué edad tenías? Eso fue en, creo, 25 años. Ajá. 25 años tenía. Y me levanté, salí corriendo a verlo. Yo había estudiado de esto, ¿verdad? Ya había tenido un poco en contacto con esto. Cuando vi, el paciente estaba en paro. El paciente estaba, prácticamente estaba muerto, ¿verdad? Entonces, lo bueno fue que yo dije, bueno, no está el residente, no hay nadie más en este momento, estoy yo. O sea, me toca a mí asumir ese rol. Entonces vine yo y empecé, bueno, enfermero, usted hace esto, usted hace lo otro, yo voy a empezar con esto, vamos a hacer esto. Y empezamos. Empezamos así, yo dije, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, y ahí. Después de algunos ciclos, el paciente salió. Llegó ya después la residente. Revivió. La cosa es que llegó la otra residente y vino, le colocaron el manejo de la vía aérea, lo tardaron intensivo. Y la semana yo fui dándole seguimiento al paciente, a la semana lo actuaron, salió el paciente y el paciente salió vivo, ¿verdad? Cuando estuvo después, él me fue a buscar, ¿verdad? Me fue a buscar y me fue a agradecer. Y me dijo, me dio la mano y él me empezó a decir, me dijo, quería estrechar la mano de la persona que me salvó la vida. Oh, wow. Y me dijo, porque usted me dio la oportunidad de poderme despedir de mi familia. Él era un enfermo, era un cirrótico que había hecho alguna enfermedad, había hecho una arritmia cardíaca. Entonces, igual ese día cuando él me saludó, algo en mi mente cambió totalmente. Porque casi siempre los pacientes que hacen parada cardíaca fallecen, la mayoría. Porque el paciente básicamente está muerto, ¿verdad? Pero me di cuenta de que cuando yo me entrenaba, yo estudiaba, yo me preparaba, la paciente sí salía hacia adelante. O sea, la gente sí podía sobrevivir siempre y cuando hubiera alguien que tuviera las habilidades para hacerlo. Entonces mi mente en ese momento cambió porque yo tenía la mente, no, que la mayoría de gente muere. Y ahí cambió. Dije yo, no, hay gente que sí puede salir adelante, gente que sí puede sobrevivir. Entonces yo dije, esto quiero hacer el resto de mi vida. Sí, es como ver esa recompensa de tus acciones, de tu esfuerzo a muy corto plazo, básicamente, reviste al paciente. Sí, entonces ahí cambió mi mente. Entonces yo dije, porque yo en ese momento quería ser internista. Y yo dije, ¿qué puedo hacer de mi vida que yo haga esto toda mi vida? Que yo quiero hacer algo que tenga que ver con eso. Quiero ayudar a la gente en el peor momento de su vida. ¿Verdad? Quiero estar en ese momento. Quiero ver cómo yo logro que alguien que está muy mal lograr lo que esté bien. Entonces me puse a averiguar, me puse a investigar y entonces encontré la maestría de urgencias en México. Entonces, mi objetivo en ese momento, no, quiero hacer esto. Quiero ir a México. Entonces tenía el plan de México. Entonces, ya como yo tenía otros compañeros, ellos, una doctora que estaba conmigo me dijo, mira, fíjate que van a abrir eso en la San Carlos, me dijo, pero hasta el año siguiente. Si estás interesado, te puedes meter a esta maestría. Yo le dije, qué interesante, me puse a averiguar y tomé el riesgo. Dije yo, no estamos seguros al 100, pero pareciera que va a comenzar en el 2019. Dije yo, la verdad es que a mí me encanta Guatemala. Yo la verdad es que soy una persona que yo nací aquí, la verdad es que me quiero, o sea, aunque me gustaría estudiar afuera, yo quiero crecer acá. Yo creo en las personas de Guatemala. Soy en pro de que habemos guatemaltecos que sí son personas buenas y que podemos salir hacia adelante. Y si personas buenas nos vamos a otros lados, no podemos desarrollarnos nosotros como país. Entonces yo soy en pro de quedarme acá. Entonces por eso tomé la decisión de quedarme acá. Yo sabía de que yo quería ayudar a la gente de acá y quería estar acá. Entonces tomé la decisión de esperar, trabajar un año y quedarme ya, meterme en el año 2019, que gracias a Dios lo abrieron. Sí. Si no, creo que hubiera tenido un poco más difícil y hubiera tenido que haberme ido a otro lado, ¿verdad? Pero lo abrieron y tomé la responsabilidad. Ellos me dijeron que era la responsabilidad de comenzar una maestría nueva, todo lo que conllevaba eso, y yo asumí un reto. Yo les dije, yo asumo un reto de eso.
quiero hacerlo, yo sé que puedo hacerlo y lo vamos a hacer. Y aquí estamos, 4 años después. Aquí está. Y ponete en todo este transcurso, a partir de ese momento que empezaste a ver la maestría, ¿cuáles han sido como esos casos que más te han impactado, por decirlo así, que se te vienen a la mente? Muchísimos, en serio. Es que cada caso difícil lo grabo en mi mente. O sea, yo sé que suena, pero aunque no lo crean, aunque ustedes, muchas personas que no son médicos piensan de que, no, es que lo veo, se me olvida y ahí quedó. Ajá. Y no es así. Hay muchas personas que nos quedan en la mente y que nos van a seguir en nuestra mente por el resto de todas nuestras vidas, ¿verdad? Hay muchísimos, hay demasiados, no sé, ¿verdad? alguno. Creo que los más impactantes son esos. Creo que los que he visto que yo son los pacientes que están en parada cardíaca, porque es lo más llamativo. Es lo que cambió. O sea, si tú no estabas ahí en ese momento, si no hubiera llegado ese paciente en ese preciso momento y no has estado tú, se muere. En esos casos, porque sí he visto, he dado en algunos que han revivido, he desfibrilado pacientes que hacen arritmias cardíacas, desfibrilado, el paciente pasa y revive, y yo llego a verlo y es intacto, con su neurológico intacto. Es una persona que es, ya no lo sacamos como una carga para su familia, sino que es una paciente, es una persona que puede contribuir a la sociedad. Ya no es solamente aquella que queda, que no podemos, que lo tienen que asistir, sino que puede ayudar a crecer todavía. Eso es increíble. O sea, esa sensación de que le cambiaste la vida y que puede contribuir a crecer a Guatemala es impresionante. Esa sensación en serio es única. Cuando yo salí de ese cuarto con esa paciente, yo salí casi ya iba a llorar, y yo solo agarré el puño y dije sí. O sea, valió la pena desvelarme, valió la pena estudiar, valió la pena gastar miles de cantidad de dinero en educación, valió toda la pena. Para ese momento. O sea, valió todo. O sea, me di cuenta de que todo lo que había aprendido, todo lo que yo empiezo a investigar, que leo, que me paso toda la noche leyendo, que estoy cabeceando así y trato de querer no dormirme, valió toda la pena para poder darle una oportunidad más a alguien. Y esa sensación es impresionante, es algo increíble. Entonces, creo que esos son los casos más complejos, pero hay muchísimos. Hay gente que tiene enfermedades súper extrañas, ajá, que uno es como, ay Dios, yo creo que va a ser eso, y cabal es eso, y es como, es una cosa que tú pensaste, es como, qué rarísimo, ¿verdad? Es algo muy raro. Pero, ¿cómo que sería? Hay enfermedades congénitas muy raras que a veces tienen las personas. Pero, ¿y ahí cómo le haces? O sea... nos ayudamos de otros especialistas y así, pero cuando tú lo pensaste, cuando te dijiste, yo creo que es eso, y empezaste a indagar en tal cosa. Yo lo leí en algún momento. Y acercas al paciente a ese punto, y es como, ¿cómo ya no lo pensaste? Te dicen el resto, es como pensaste que tuviera eso, y yo, no sé, lo leí en algún momento y se me ocurrió. Sí, pasa. Y esos casos son varios, pero la verdad son interesantes, ¿verdad? Eso, los hay muchos, ¿verdad? Hay traumas que nosotros vemos, que es como, yo creo que va a ser tal cosa, y le examinas, y es como, todo el resto no te cree, y es como, no, si es eso, y ahí... Tenías razón. Tenías razón. No, y al final te hace que confíen más en ti, porque pues sí, tenía razón. La próxima ya es como... Sí, te da la confianza. Te da la confianza. Y póngale, pues parte de esta maestría también es que tienes que hacer un proyecto de investigación y todo. Entonces, no sé si ya tenés idea cuál, cómo vas con eso. Sí, nosotros, en realidad, nuestro trabajo de investigación es por 4 años. Ajá. Lo hacemos en los primeros 3, empezamos ya a indagar un poquito y ya terminamos ahorita en este año ya solo los pasitos finales para terminar, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo en el pronóstico de pacientes que tienen enfermedad vascular cerebral, que es coloquialmente dicen como un derrame cerebral, y qué pacientes tienen, qué mortalidad tienen estos pacientes cuando tienen deficiencia de algunas vitaminas. Ok. Entonces, básicamente lo que hago es ver los niveles que tienen estas vitaminas en sangre de estos pacientes y determinar según el daño que tienen del derrame cerebral como tal, qué pacientes con esta disminución o normal de estas vitaminas, los que están disminuidos, qué tanta mortalidad tienen. ¿Cuáles tienen más riesgo? ¿Cuáles tienen más riesgo? Porque entonces podríamos hacer algunas conductas, que es básicamente colocar en pacientes con riesgo, estarle midiendo esto y darle a los que necesitan vitaminas. ¿Y de dónde salió esto? Por decirlo así? Hay un estudio, ya hay estudios previos, ¿verdad? En medicina casi ya todo está estudiado. Básicamente, ¿verdad? Excepto con COVID, que es algo nuevo, pero de ahí en el resto casi todos estudian. Entonces, hay varios estudios ya en Estados Unidos de la American Heart Association, en donde ellos ya han investigado un poco de esto, ya han tomado un poco de conductas basadas en estas cosas. Entonces, yo quería hacer esto con la población acá en Guatemala. Acá, porque vitaminan todas las azúcares y todo eso, entonces yo quería indagar
un poquito y ahí salió la idea. ¿Cómo te ha ido con esto? O sea, en el sentido de qué tantos datos, cómo está la estadística aquí. Hay un montón, ¿verdad? O sea, sí tienes suficiente información. información. Sí, hay bastante. Sí, lo que sucede es que conforme la población va haciéndose más y más anciana, nosotros tenemos esperanza de vida más y más grandes, tienen enfermedades más y más crónicas, entre ellos diabetes, hipertensión. Entonces, estas son las principales causas por las que los pacientes hacen enfermedad vascular cerebral. La diabetes e hipertensión o otras arritmias también, pero estas son las principales. Entonces tenemos una enorme población, más en el área aquí urbana. Aquí tenemos más pacientes con esas enfermedades, pero sí hay suficiente. Ok. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, regresando al podcast, ahora vamos a hablar un poco sobre emergencias y para iniciar, pues, ¿qué tanta cultura general crees que tiene la gente sobre cómo reaccionar ante una emergencia? Creo que, exceptando por las personas que posiblemente estén trabajando o tengan contacto con la parte médica en un hospital, la verdad es que muy poco, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces en emergencia. Y vamos a darle un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo es las convulsiones, ¿verdad? Vemos a una persona convulsionando en el piso y lo primero que piensan es se va a morder la lengua. ¿Verdad? Eso es lo que piensan, se va a tragar la lengua, dicen unos, ¿verdad? Entonces lo que hacen es colocarle objetos extraños, o sea, paletas. Yo he encontrado paletas, he encontrado cucharas, que a veces intentan ponerle con cuchara para que no se muerdan la lengua, ¿verdad? Pero en realidad lo que están haciendo es causando más daño. Porque, ¿de verdad? Porque si uno coloca la paleta, ellos no controlan esos movimientos y muerden muy, muy duro, se lastiman la lengua, eso es cierto, se la pueden cortar y todo. Pero el problema es que si parten la paleta y él se traga eso y se va a su vía aérea, es una complicación peor que la misma. Ya ha pasado, ya lo has visto. Yo nunca he visto que se traguen eso, pero es un riesgo potencial. Lo que sí he visto es que he encontrado paletas en la boca de la gente y encontré una cuchara en la boca de un joven que llegó convulsionando. Y eso es peligroso. O sea, tenés que venir a quitarle porque si vuelve a convulsionar y se nota, va a ser muy, muy ¿Pero malo. ¿y qué recomiendas entonces? ¿Se debería poner algo o no? Entonces no hay que hacer nada. En ese momento la convulsión va a parar. O sea, si es alguien que ya convulsiona como tal y presenta una convulsión, nosotros estamos ahí, lo que hay que hacer es evitar que se lastime con el resto de las cosas, ¿verdad? Ver que no se lastime la cabeza, ver que no se lastime él. Para eso nosotros colocamos nuestra mano, lo inclinamos hacia su lado izquierdo o hacia el lado derecho, para que en caso de que él vomite, expulse, el vómito cae, no se ahogue. Lateralizarlo y colocar nuestra mano sobre su cabeza, debajo de la cabeza, y esperar a que la convulsión termine. No hay que poner nada en la boca, es cierto, ¿verdad? Uno puede venir y puede cortarse la lengua, eso sí es cierto, pero es más fácil reparar una lengua, o sea, tener que suturarla y repararla, que quitar un objeto de una vía aérea. Eso va a ser porque va a ser potente, eso sí lo va a matar. Pero la lengua la podemos solucionar, pero no el hecho de que él se muera. O sea, si se muere porque se tragó algo y eso no. Entonces, solo con ese ejemplo podemos ver de que las personas en realidad no tienen mucha información de esto. Y eso depende mucho de las autoridades del Ministerio de Salud. O sea, deberíamos tener el Ministerio debería estar obligado a educarnos a todos, incluyendo en atención de urgencias y emergencias. Esa es parte que deberíamos de tener todos. Y la verdad es que tanto aquí en la ciudad, aquí tal vez porque la gente tiene educación un poquito más alta, es diferente al área rural, porque hay personas que tienen un poquito menos de educación, ya sea en diversificado, universitaria. Pero así se van. O sea, necesitamos muchísimo como país transmitir esa información. Pero, y póngale, ¿crees que eso es algo que pasa en Guatemala netamente o esto pasa como en muchos lados del mundo, que la población es como muy ignorante en casos de emergencia? Yo tuve esa misma pregunta y gracias a que tenemos contacto con otros médicos de otros diferentes países, logré responderla. A ver. Yo le pregunté cabal a un médico en Australia, porque ellos tienen el nivel educacional muy, muy alto. Yo les pregunté, miren, ustedes miran en la emergencia exactamente como nosotros, que vemos una gente que viene a la emergencia porque tiene la uña encarnada, o porque viene y simplemente tiene tos, ¿verdad? O porque, mire, es que hace un mes me vine y me caí, me lastimé la mano, pero me sigue doliendo desde hace un mes, ¿verdad? Siguen llegando eso y me dijo, exactamente igual que ustedes miran allá, miramos allá. ¿Es en serio? Nosotros recibimos también gente que lleva meses con una enfermedad y que llegan a las 3 de la mañana porque en ese momento les dolió la manita porque se cayeron hace un mes, ¿verdad? O gente que lleva unas cosas así con uñas encarnadas, llevan tantas cosas. En serio, recibe un niño que es que el niño está aburrido y lo llevan a la emergencia porque estaba aburrido.
¿Pero y qué? ¿A que viera? ¿Qué? A que viéramos que mire, el niño está aburrido. Y nosotros, ¿y por qué no trae la emergencia? O sea, ¿por qué viene acá? No sé, es que el niño se mira aburrido. Y tal vez tiene algo raro. Y vemos como, y yo, ¿qué? Tiene algo, fiebre. Gran historia clínica. ¿Y qué hicieron? Evaluación. Sí, pero el niño está sano, nada, vámonos ahí, ¿cuántos niños a probar? No sé, es que en serio llega de todo, o sea, hemos visto. Wow, eso está raro. Es de todo, yo les pregunté, entonces ellos me dijeron, sí, efectivamente, nosotros recibimos pacientes exactamente igual, ¿verdad? Tal vez en una menor cantidad que nosotros recibimos, ¿verdad? Ellos sí tienen una adecuada distribución, por ejemplo, de una clasificación, a eso se llama triage, en qué pacientes sí requieren que los veamos como atención y otros pacientes que no. ¿Verdad? Hay un pequeño triage que ellos tienen que es para identificar eso. Como preclasificación. Ajá, como una preclasificación para ver qué paciente sí requiere que lo tengamos o no. Y el paciente que no lo requiere, básicamente se va a que lo evalúen en otra área. Si viene aburrido, no se mira en la emergencia. Ahora tiene que ir a otro área, ¿verdad? Pero sí tienen en menor cantidad, pero igual, reciben pacientes exactamente así. Pero, y pongámosle, si uno aquí quisiera como aprender, o sea, yo sé que no sé qué hacer en caso de una emergencia, ¿qué podría hacer uno? ¿Dónde puede aprender uno aquí? Ajá, hay diversos centros para que están tratando de dar esa información, que están tratando de dar como que de llenar ese espacio que está ausente de la parte de toda la salud pública, porque en realidad eso es salud pública. Le correspondería a la salud pública entrenar a todos. A todos, que todos sepamos como lo básico, todos sepamos hacer eso, porque en realidad es una obligación de todos. Entonces hay diferentes centros, hay varios, uno puede buscar en Facebook, en diferentes redes sociales sobre esos lugares. Hay uno que se llama IMS, que es uno de los que nos aportan a nosotros, que ellos dan educación para tener algunos tipos de emergencia a todas las personas. Entre ellos incluyen algo que se llama el BLS o Basic Life Support. Eso es un curso que se recibe en un solo día, que te enseñan cómo manejar a los pacientes que entran en parada cardíaca, pacientes que se ahogan, por ejemplo, con objetos extraños, para todas las personas. Todos pueden hacer ese curso. Obviamente requiere de que una inversión de que ustedes, que tiene un gasto para todo esto, pero es algo que se debe dar para todos, ¿verdad? Eso es algo que una iniciativa de parte de Estados Unidos para tratar de dar esta información para todos. E incluso hay podcasts, hay videos, en internet, hay muchas cosas de gente que habla sobre esto, que habla y trata de educar a las personas. Entonces ese es el aporte que nosotros podemos dar a la sociedad. Y yo creo que es incluso hasta una responsabilidad, una obligación como parte de nosotros como universitarios, como diría la Universidad de San Carlos, ir y enseñar a todos. Entonces es una de las cosas por las cuales yo en realidad me gusta mucho tratar de educar. Yo uno de los intereses que yo tengo, y yo me siento obligado, básicamente, porque básicamente la población me pagó mi carrera universitaria, ¿verdad? Obligado a tratar de que mis conocimientos yo los siga enseñando. Y yo lo hago incluso en donde yo trabajo. Porque yo le explico a la gente, por ejemplo, llegan pacientes porque tienen fiebre sus niños, ¿verdad? Y a veces son madres que vienen en su primera vez, que tienen su primer niño, están asustadas porque les dicen, la dio fiebre, ¿verdad? Entonces yo les explico a ellos, mire, esta no es la primera, ni va a ser la única vez que va a tener fiebre. Usted debe aprender a cómo manejar la fiebre de su niño. ¿Qué signos tiene que tener usted precisos para venir y traerlo a la emergencia? Y es una obligación de nosotros como médicos enseñarles eso. Ya que nosotros sí nos enseñaron y tuvimos la oportunidad de poder aprender de qué hacer en esos casos. Yo trato de explicarles a ellas qué es lo que tienen que hacer. Porque hay cosas que pueden hacer desde su casa, ¿verdad? No siempre tienen la habilidad de poder llegar a una atención médica o algo que a un médico lo atienda. Hay personas que viven muy, muy lejos. Sí, más en el área rural. En el área rural que viven muy lejos y ellos tienen que saber qué hacer. Porque si están a las 3 de la mañana, 1 de la mañana con un niño con fiebre, ellos no saben qué hacer. Entonces se van a asustar. Pero ponete, ¿qué habría que hacer con un niño con fiebre a las 3 de la mañana? Una madre primeriza. Entonces, lo primero es mantener la calma. Ajá. ¿Verdad? Cuando nosotros nos enfrentamos a estas cosas, lo primero, los niños perciben, o les dejan su persona, perciben cuando uno está ansioso. Entonces, lo primero es mantener la calma. Y lo otro sería, uno es tomarle, si pueden tomarle la temperatura, ya sea porque hay termómetros del oído, termómetros así. Y si aún así lo sienten, podemos darle medicamentos. Hay acetaminofén, ¿verdad? Acetaminofén es un excelente medicamento que podemos dar a los niños para bajar su fiebre. Y el otro es algo que nosotros le llamamos medios físicos fríos, que es básicamente bañar a nuestro niño.
¿verdad? Pueden bañar al niño, pueden mojarlo, no hay necesidad, siempre y cuando no lo mantengan mojado todo el tiempo. No lo dejen dormir en la No lo dejen dormir acá, así que todo mojado, sino que humedecerlo, ponerle así, y ya poco a poco, ya cuando vaya pasando el tiempo, ya llegan a la atención de que le requieran centro de salud, pues luego que ya lo lleven con un médico o un pediatra para que lo examinemos. Ok. Y bueno, la dinámica ahorita es que vamos a ver como varios casos de emergencias y la idea sería que nos explicaras un poco como qué habría que hacer o cuándo, pues como dijiste, amerita ir a emergencia o cosas así. Súper. Va, entonces, lo primero sería golpes a la cabeza y riesgo a un derrame cerebral interno. Entonces, pues, como te había contado uno, yo de chiquito me golpeé no sé cuántas veces la cabeza. Tengo un montón de cicatrices por todos lados que ya no crece pelo, pero, o sea, ¿cómo? Pero a mí nunca me llevaron a ningún lado. No. O sea, ¿cómo sé si después de un golpe de me abrir la cabeza, pues tengo que ir para que me hagan una tomografía para ver si tengo un derrame interno? Sí, va a depender del mecanismo de cómo fue que te golpeaste, ¿verdad? ¿Cómo fue que se golpearon? No es lo mismo que yo venga y ahorita yo me golpeé contra la pared porque me hice para atrás a que yo estaba subido en un andamio y me caí. Y me caí 3 niveles. Y me caí 3 niveles y caigo en el suelo, ¿verdad? O vengo, veo mi moto y me caí, no llevaba casco y me accidenté, ¿verdad? O tengo lesiones en alguna otra parte, ya tengo lesiones en el pecho, en el abdomen, ¿verdad? Una parte bien importante. O que tenga alguna otra herida, y si tengo heridas abiertas, ¿verdad? Si yo tengo una herida que está sangrando y yo necesito puntos, no me puedo poner puntos yo mismo, ahora no me puedo hacer esa curación. En esos casos en los que el mecanismo si es algo que tenemos que tomar en cuenta, es mejor llevarlo a la emergencia para que nosotros lo evaluemos, ¿verdad? Si necesita puntos de sutura o si es un mecanismo que está en uno de alta energía, en el que se hayan caído o que hayan presentado eso, también sería ideal que nosotros lo evaluamos, o que tuviera algunos signos que nos indicarían de que hay algo más, ya sea que, por ejemplo, que empiece con alteración conductual, ya sea que un niño empiece con alteración conductual o un adulto empiece con alteración conductual. Vómitos, aquellos que empiezan a vomitar así cuando tienen un accidente, o que convulsione el paciente, que haya tenido episodios en los que él estaba totalmente sin responder por un tiempo. Es ideal que nosotros lo llevemos a la emergencia, o están consumiendo algún otro medicamento por algo más, principalmente anticoagulantes, el uso de aspirina. Hay muchas personas que usan aspirina como de manera profiláctica para evitar que se infarten, porque está el anuncio de las casas farmacéuticas que dicen que tienen que usar como profilaxis. Hay algunas personas que lo usan así. Y es mejor individualizar esos tratamientos, ¿no? Todo el mundo tiene que tomarlos, ¿verdad? Y ahorita en COVID se usa mucho. Yo he visto muchos pacientes que usan aspirina así porque sí, o sea, así porque dicen ellos de que les va a ayudar. Tipo una diaria, todas las mañanas. Sí, así. ¿De verdad? Sí, así, una diaria todos los días. Tipo que fueran vitaminas. Como que fueran vitaminas, así lo usan. Entonces, si usan ese tipo de medicamentos que evitan de que uno pueda tener un adecuado coágulo de sangre, en esos casos sí es ideal que los veamos en la emergencia. Porque sí son potencialmente pacientes que pueden desarrollar algo que permite una intervención quirúrgica. Ok. Y otro sería como, alguien está teniendo un ataque de pánico, ¿qué puedo hacer yo? O sea, y si querés primero definamos qué sería un ataque de pánico. Bueno, un ataque de pánico es un momento en los que las personas por algo, ¿verdad? Que sucedió externo a ellos, empezaron a sentir ansiedad mayor a la que ellos tienen normalmente. Normalmente los ataques de pánico suceden en personas que tienen ansiedad, ¿verdad? Pero pueden sucedernos a todas las personas, pero principalmente en pacientes con ansiedad. Pero sucede en muchos casos, porque, por ejemplo, tenemos bastante frecuente, porque nosotros como somos un área alta en violencia, por heridas de arma de fuego y todo eso, la gente se asusta, porque obviamente a veces ven ese acontecimiento y llegan y como ven eso que es tan llamativo y tan... no poder manejar esas emociones conlleva de que a veces te entran en un ataque de pánico. Las personas se sienten ansiosas, no pueden respirar, están sudando, y eso de la hiperventilación incluso se desmayan o se ponen como que se acalambran, dicen, ¿verdad? Que se encogen las manitas porque están hiperventilando, están respirando muy rápido. Entonces, en esos casos nos llevan a nosotros a la atención de emergencia para que nosotros lo evaluemos. Lo que hay que hacer es, básicamente, como ver la zona, ¿verdad? Ver qué le indujo a ese punto y entrar un poco en empatía, porque en realidad depende mucho de que nosotros, como el resto de personas, podamos entender por qué sucedió eso, entender y estar como en los pies de esa persona de por qué es que se siente así, tratar de calmarla, tratar de darle, no de dejar que ella deje de hacerlo, sino que estar a su lado para que progresivamente el ataque pánico va a ceder.
simplemente que ella se sienta acompañada, o ella o él, que se sienta acompañada durante el tiempo que tarde esto, ¿verdad? Y así sucede en muchas casos, ¿verdad? Sucede en que se pelean con su pareja, que sucede algo, ¿verdad? O que sucede alguna emergencia, o tienen pasó mucho cuando comenzó la pandemia, porque los pacientes que recibían el diagnóstico primero, era como, ¿será que me voy a morir? ¿Será que me voy a morir? Y entraban en pánico y se asustaban. Y a veces no sabías si era por el COVID o era porque ellos estaban asustados. Pero diferente eso de que te dan una bolsa y te pones a respirar. Sí. Eso sí está recomendable. Sí, exactamente. En realidad, lo que sucede es que cuando nosotros empezamos a respirar muy rápido, empezamos a sacar CO2. Entonces, cuando expulsamos una enorme cantidad de CO2, nuestro cuerpo responde y se acalambra y incluso se desmayan. Porque tu cerebro necesita parte de CO2 y oxígeno para controlar todas sus funciones. Entonces la gente se desmaya o les baja su presión en algunas ocasiones y también se desmayan y sucede todo eso. Pero sí, en caso de lo que ustedes miran que está hiperventilando la persona, sí sería recomendable colocarle una bolsita de papel, ¿verdad? Entonces ellos reinhalan ese CO2 que ustedes reinhalan y ellos ya empiezan a respirar. Entonces ese es el tratamiento cuando la gente llega. Cuando está así a la emergencia, básicamente le ponemos una bolsita de papel, respire, tranquila, y controle su respiración y ellos empiezan a respirar, ¿verdad? Empiezan a respirar y ya después empiezan a sentir mejor. Y que se estabilice y para afuera. Ajá, dependiendo, porque es que hay que ver por qué le dio. Sí, no. Está bien. Y bueno, de ahí lo otro es qué hacer en casos de que... Bueno, es que un poco decirlo, pero supongamos que yo creo que estoy teniendo hipotermia. Estoy empezando a temblar de forma descontrolada y todo. Y por diversas circunstancias, por ejemplo, me fui y me emocioné, quiero escalar un volcán y me quedé a dormir ahí, o simplemente estoy de viaje y me estoy en una tienda de acampar y empezó a llover y no puedo obtener calor de otra forma. ¿Qué hago? Lo primero sería prevenirlo. O sea, una de las cosas que tenemos nosotros acá en los volcanes es que no se preparan. Hay muchas personas que suben volcanes que no se preparan. Random. Ajá. O sea, van y piensan que yo fui a esas personas. Nunca lo vuelvo a hacer. Que piensan que es un paseo en el... Sí, creo que uno subestima demasiado lo que es subir un volcán. Exactamente. Es literal subestimar porque no llevan equipo... físicamente no están en las condiciones y tampoco llevan equipo físico, o sea, chumpas y todo el equipo que necesitan para enfrentarse a esa situación. Siento que a veces uno lleva cosas de más. A veces llevas de más, pero un equipo... Una cosa de caparina como esa. Sí. Para subir un volcán, ¿puedes creer eso? Era como... Yo vi que... yo he subido bastantes volcanes acá. Y me recuerdo de varias veces en las que subían leche, botes de leche. Sí. Y yo como, ¿y por qué llevan eso? Y llevan también alcohol, por ejemplo. Llevaban botellas de alcohol en el San Pedro. Estábamos subiendo y llevaban... Y el cuate ya, como no aguantaba, empezó a tirar el alcohol en el camino. Simón, empezaron a tomárselo, pero como ya no querían, empezaron a tirar porque ya no aguantaban. Y les ponen botellas de vidrio, pues. Y una pierna de cerdo. Y era una pierna de cerdo. Sí, como fue época de Navidad. Ajá. Entonces él tuvo, bueno, la verdad es que buena gente, pero tuvo la idea de llevar una pierna de cerdo al volcán Tajumulco. Para comerla de arriba. Para comerla de arriba. Fogatito, o sea, suena bien, fogatita y sí, todo. Sí, pero eso lleva, o sea, tener que cargar para varias personas una pierna de cerdo en un palo de metal. No creo que sea la mejor idea del mundo, ¿va? Pero... lo aguantó y subió y lo logramos, pero en el hecho de que, pues, en caso de que él se sienta suficiente como para poder equivar todo ese equipo, pues está bien, ¿verdad? Pero a personas que no están entrenadas y que no llevan, yo lo primero que pensaría es en prevenirlo. Uno es información, averiguar cómo está el clima, ¿verdad? Preguntar a guías, porque hay gente ahí que sabe cómo está el clima en ese momento, cómo ha estado esa tendencia, preguntar en el INSIDUME cómo va a estar en ese momento el clima y prepararnos para eso. Prepararnos con equipo físico de nosotros y prepararnos también en caso de que tengamos que lidiar con esa situación, porque a veces ha pasado, hemos subido de que todo decía que no iba a llover y llovió, empezó a caer granizo y empezó a caer tanto granizo que se puso el volcán de Acatenango con su cosa blanca, ¿verdad? Que cosas que a veces suceden de la nada, pero deberíamos de habernos preparado antes para eso. Hay mantas térmicas, también hay algunos sitios en los que hay como los... que construyeron en el Acatenango como refugios, ¿verdad? En los que se pueden ellos, en caso de que suceda ese inconveniente, tener que colocarse eso. E incluso el Estado debería de proveer eso, debería de prever que van a suceder esos acontecimientos y dar toda esa ruta. Pero bueno, lo primero, prevención, obviamente. Pero si yo ya estoy ahí, si estás ahí, no sé qué hago. Lo primero es, si van con más personas, entre nosotros nos podemos brindar calor.
Si llevamos nuestra manta térmica, nos colocamos nuestra manta térmica, y lo otro es por dentro, porque eso es en el exterior. Ajá. O sea, nos damos calor y también por dentro. Si nosotros tenemos equipo para poder realizar una fogata, poder realizar agua calentita y estar tomando eso durante el tiempo en el que logramos mejorar nuestra temperatura, lo hacemos. Y lo otro sería también darnos cuenta de que necesitamos ayuda, ¿verdad? Ya si nosotros estamos en una situación en la que nosotros consideramos de que no vamos a poder lograr continuar, tenemos que bajar, o alguien se mira en unas condiciones no adecuadas, es pedir ayuda. Haber hecho ya el guía, si vamos con un guía, ¿verdad? Pedir el guía que solicite la ayuda necesaria para movilizar a esas personas. Como no esperar a que sea lo peor. Ajá, sino... Exactamente. O sea, hay que asumir de que posiblemente el escenario se puede complicar y que necesitamos ayuda. Ok. De ahí lo otro sería, como mencionamos un ratito, aquí en Guate es súper común disparos y todo, en todos lados. Entonces, ¿qué hago? Si yo estoy con alguien y a la persona le disparan. O si soy yo al que le dispararon. Me imagino que esto varía mucho dependiendo dónde uno recibe el disparo. Pero supongamos que es una de las extremidades, creo que sería lo más común. No sé, ¿tú sabrás más? Sí, no, en realidad ahí pues miramos en todos lados, ¿verdad? Porque no les disparan solo una, muchas veces les disparan varias, entonces tengo ideas. Pero lo primero, en atención de primeros auxilios, emergencias como tal, una de las cosas que primero nos dicen es: no queremos más pacientes. O sea, la seguridad de nosotros va primero sobre la de cualquier persona. Mi seguridad en una escena, o sea, yo no voy a ir a un lugar donde están matando un montón y yo me voy a acercar a que yo voy a ser otra víctima de que le disparen. Eso no tiene ningún sentido, porque solo vamos a hacer más personas accidentadas. Eso no tiene nada de lógica. Ajá. Es un carro que se está incendiando, yo no me voy a acercar ahí, me voy a incendiar también. O sea, eso no tiene lógica, no nos vamos a convertir en víctimas, no somos mártires para esto. Entonces, lo primero es ver la situación en la que estamos, que esté seguro, ¿verdad? Que esté seguro para que nosotros lo podamos atender. Y lo otro es el riesgo biológico, porque nosotros estamos en contacto, las personas transmiten ciertas cantidades de enfermedades. Y eso quiere decir nuestros guantes. No podemos ir a ver a un paciente desangrado, o sea, se puede, pero idealmente sería portar equipo que nos pueda proveer una cierta protección. Yo, por ejemplo, tengo guantes en mi carro, tengo un torniquete, tengo equipo. En caso de que tenga una situación de esa, yo tengo que tener y doy mi propia seguridad, ¿verdad? Tengo lentes para usarlo en caso de que requiera. De que salten gotas. De que salten gotas, porque si puede saltar, sangre sale así volando, ¿verdad? Sí. Entonces, primero es nuestra seguridad. Lo primero que tenemos que pensar es el sitio es seguro y si tengo el equipo para que yo me pueda proteger. Tenemos que protegernos. Hay muchas enfermedades que nos pueden transmitir. Y si no tenemos todo eso y tenemos equipo, pues ya lo que queda es, si es, por ejemplo, en un lugar en el que está sangrando, una de las primeros, dependiendo del sitio, en el cuello cuesta un poco, pero igual aún así lo podemos hacer, pero es hacer presión, ¿verdad? Hacer presión en el sitio que está sangrando, y solo con eso vamos a empezar a hacer un poco de hemostasia. Llamar a alguien que nos pueda proveer ayuda, ya sea los bomberos, técnicos de emergencias, alguien más que nos pueda, para que nosotros podamos ya después movilizarlo a una atención ya especializada. Pero lo primero es, si está sangrando, es evitar que siga sangrando. O sea, en la herida, hacer presión. Hacer presión, ¿verdad? Hacer presión, y si es un sangrado, por ejemplo, una amputación, ¿verdad? De una extremidad, y tenemos la posibilidad de hacer un torniquete, ¿verdad? Tenemos un torniquete, es la colocación de un torniquete. Eso todavía antes estaba debatible entre los médicos si se coloca o no el torniquete, pero ya en la actualidad ya se va viendo más investigaciones que nos dan diciendo de que los beneficios que tiene el uso de un torniquete. Pero, póngame, ahorita mencionaste el torniquete en caso de amputación, o sea, si a mí me... O en una hemorragia ensangrante, porque a veces hemos recibido que les disparan así en los miembros inferiores y están sangrando muchísimo porque les dañan la arteria femoral. Ajá. En esos casos sí, igual se les coloca el torniquete. El torniquete, pero la idea sería de una vez directo, no como mantener... ¿Y por qué? O sea, ¿por qué ese debate? Si quieres, entonces, ¿por qué ese debate lo que sucede de un torniquete es que sí, que no...? Mencionaban, porque lo que sucede es que el torniquete, cuando se usa por tiempos muy prolongados, puede conllevar ciertas complicaciones. Hay algo que se llaman rhabdomiólisis, que es porque como debajo de ese lado ya no va a haber flujo de sangre. Entonces va a empezar a degradarse el músculo, las células van a empezar a liberar sustancias que llevan algunas complicaciones posteriormente, potasio y otras cosas. Entonces, cuando se usaba mucho tiempo eso cuando nosotros lo quitamos, toda esa cascada de inflamación, toda esa cascada de montón de sustancias y todo eso, es algo que tenemos que prever y que tenemos que solucionar, porque es algo que nosotros vamos a tener en cuenta al manejo de ese paciente. Entonces, debatí un poquito si se tenía que usar eso o solamente estar haciendo presión, ¿verdad? Pero si no se usa por un tiempo muy, muy largo, porque si obviamente es un paciente que tenemos que movilizarlo, consideramos nosotros en ese que es una solución, o sea, es un
procedimiento que podemos hacer mientras lo llevamos a una atención especializada. O sea, sería usar torniquetes si es por poco tiempo. Sí, es por poco tiempo. Y... incluso en mucho tiempo podría ser, no hay otra Pero solución. ¿qué es poco tiempo y qué es mucho tiempo? En unas, por ejemplo, digamos, aquí no tampoco, los bomberos tampoco es que se tarden 10, pues, unas 10 horas en llegar. Sí. 20 minutos, 2 horas, está bien, lo podemos usar, ¿verdad? Pero ya si es un traslado que tenemos que movilizar a alguien desde Petén, digamos que estamos en lo más profundo de la selva de Petén y tenemos que movilizarlo por 8 horas porque es un pantano, porque ahí está y se cayó de un árbol mientras está haciendo alguna investigación o algo, en esos casos podemos hacer presión. En algunos dicen que intermitente, ¿verdad? Estar sacando, dependiendo de dónde estamos. Pero si es algo que potencialmente está matando, porque él se va a morir si no le controlamos su hemorragia. Yo consideraría en ese momento sí usarlo, pero tienen que tener conocimiento que va a llevar a unos riesgos. Ok. De ahí lo otro sería, por ejemplo, ¿qué hacer si un bebé se está ahogando? Que de repente veo que lo empieza a toser y todo, y siento que ya no respira. ¿Qué puedo hacer? Ok. En casos de que se esté atragantando con algún objeto o que se está ahogando algo, sea adulto o niño, una de las cositas que vemos es si el paciente si el paciente está consciente, ¿verdad? Porque a veces en adultos, empezamos con adultos, en adultos a veces han visto de que uno les pregunta, es como, mire, ¿está bien? O les pregunta, ¿verdad? Y ustedes dirían de que es algo como que tonto preguntarle eso. O, señor, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Y en realidad el objetivo de eso es saber si es una obstrucción parcial o una obstrucción total de la vía aérea. Ajá. En casos de obstrucción parcial, que le diga, mire, tengo algo obstruido ahí. Entonces, en esos casos, lo que le vamos a pedir al paciente es que tosa. ¿Verdad? Que la persona siga tosiendo, ¿verdad? Por sí misma, ¿verdad? Que tosa, porque ese es un estímulo que lo va a sacar. Ajá. Ahora, si el paciente me dice, la persona le va a decir, no, yo no puedo, así, no puede. Entonces, estamos ante una obstrucción total. Entonces, en adultos, conocemos la maniobra de Heimlich, que es hacer presión en la boca del estómago, en la región del epigastrio, y hacer presión hacia arriba. Esto lo que va a hacer es que va a empujar el músculo del diafragma, que es el que está debajo de los pulmones, y va a empujar este músculo para que el aire que está contenido dentro de los pulmones lo expulse. Entonces, con fuerza en la parte posterior, nosotros, pues en algunas, lograremos que ese objeto que está en la vía aérea lo expulse. Ya en los niños que no nos van a poder ver en lactantes o que estuvieron jugando y se les va algo así, entonces lo que podemos hacer es, si el paciente está todavía, lo colocamos sobre nuestra mano y le damos palmadas en la parte de atrás de su espalda con el objetivo de tratar de sacarlo. Ver si en la boca está el objeto, porque algunas veces puede ser un objeto muy grande que le está obstruyendo y lo podemos extraer, siempre y cuando sepamos de que lo podemos extraer. Si está que no lo podemos extraer y solo vamos a empujar más, es mejor no dejarlo y solo voltearlo y darle palmadas. Ver que él tenga, que se pueda mover, si el paciente está totalmente inconsciente, ver si tiene pulso, porque eso es lo que nosotros tocamos, y ya ahí ya sería darle RCP al niño, ¿verdad? Porque ya significa de que el paciente ya entró en una... Para un bebé no se le puede hacer la maniobra de Heimlich, por ejemplo. En un bebé no. Nosotros lo que hacemos es boca abajo y en su espaldita. Okay. Y, pongámosle, yo estoy solo, me estoy ahogando con algo, no hay nadie. Ajá. ¿Qué hago? O sea, es como nunca uno escuchar como somotarse contra la pared o algo así. No, lo que podemos es utilizar el ambiente que nosotros tenemos. Entonces si nosotros estamos en un lugar que tiene sillas o tiene objetos como un sillón o tiene una silla, podemos incluso nosotros mismos posicionarnos sobre el objeto y tirar nuestro cuerpo sobre ese objeto para que éste empuje nuestro diafragma y hacer como que fuera una maniobra de Heimlich, pero improvisada básicamente, ¿verdad? Utilizar algún objeto para hacernos ese movimiento y con eso lograrlo. O sea, golpearme contra la pared. Pero además, así. No de espalda, ¿verdad? No ver tu espalda, sino que en la boca del estómago. O sea, por ejemplo... La idea es igual, como maniobra de Heimlich. Como, digamos que esta es la silla, ¿verdad? Entonces yo me coloco en esta posición y yo tiro mi cuerpo hacia hacer presión sobre este objeto que queda aquí y esto va a empujar mi diafragma y gracias a que esperemos que logremos expulsar el objeto, ¿verdad? Ok. Y de ahí sería paro cardíaco. ¿Qué hago? Si alguien está teniendo el paro cardíaco o si yo creo que estoy teniendo un paro cardíaco. La verdad es que el paro cardíaco puede suceder en cualquier lugar. Puede suceder en donde sea, donde nosotros estemos en nuestra casa, puede suceder en un centro comercial, puede suceder en el aeropuerto, puede suceder en cualquier lado, ¿verdad? Yo he visto pacientes que hacen paro cardíaco y me están bañando,
Digamos, Wow. están Qué feo lugar para sí, tener un paro cardíaco, ¿verdad? Es algo muy malo. Y es algo malo también para nosotros como resucitadores. Porque el hecho de que todo esté mojado conlleva una potencial, es una de las situaciones en las que potencialmente te puedes lesionar. Porque si yo tengo que darle electricidad a alguien y está todo mojado, yo me convierto en otra víctima. Ajá. Pero lo primero que tendríamos que hacer es saber y detectarlo. Y lo más básico es ir a preguntarle. Mire, ver si está consciente, y si está consciente, el paciente está respirando, ¿verdad? Entonces ya es algo diferente, porque el paciente ya no está en paro. Lo que está es con dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, y el manejo es un poco diferente. Pero si ya de por sí el paciente no respira, entonces lo que tenemos que es palpar su pulso. El pulso es bien fácil de detectarlo. Simplemente nosotros utilizamos nuestra como línea de base de la tráquea, tenemos 3 deditos y por debajo entre la tráquea y el músculo que está aquí, que lo van a sentir, ahí al fondo van a sentir el pulso. Solo colocan sus dedos ahí y siente súper bien. Si ustedes no sienten el pulso o tienen duda de si el paciente tiene pulso y está inconsciente, de lo que iniciamos es RCP. El RCP es colocar nuestras manos juntas, ¿verdad? Así como que estuviéramos tratando de apachar algo, ¿verdad? Nos colocamos sobre el centro del tórax, nuestros brazos totalmente extendidos y hacemos presión sobre el tórax, ¿verdad? Lo más importante es iniciar la RCP. Es cierto que le tenemos que dar respiraciones también, pero también es la RCP. Pero antes de iniciar la RCP es ir allá y pedir ayuda. Porque no lo vamos a poder hacer nosotros solos. Tenemos que pedir ayuda. Si tenemos un teléfono, llamar a la emergencia, llamar a los bomberos, llamar al lugar donde nosotros estemos, en información, si estamos en un centro comercial, por ejemplo, pedir ayuda, ¿verdad? Llamar, que contacten, y es pedir ayuda, ¿verdad? No lo podemos sacar nosotros solos, hay que hacer algo, ¿verdad? En ese RCP, dar ventilaciones también se pueden dar, ya sea hacer boca a boca, nariz boca, o podemos utilizar dispositivos que nos ayuden a tener un poco de barrera entre nuestra boca y la boca de la otra persona. Hay equipos que venden con mascarillas que se colocan y que tienen filtros, y nosotros hacer las respiraciones en eso. Entonces, lo importante es pedir ayuda, detectar que el paciente tiene una parada cardíaca e iniciar RCP. Ok, ¿y cuánto tiempo puedo hacer RCP antes de que...? Vamos a hacer RCP y las respiraciones hasta que llegue una persona que sea capaz de poder manejar esa situación. Okay. Hasta que nosotros lo llevamos a la emergencia, ¿verdad? Hasta que nosotros podamos detectar qué es lo que tiene, o hasta que tengamos también un desfibrilador, porque también deberíamos de tener un desfibrilador. Entonces, porque nos ha pasado, yo tengo compañeros que han estado en la calle. Me recuerdo viendo una compañera que me dijo que ella estaba en la calle y que vio cabal que un paciente una persona se cayó, ¿verdad? Y estaba en parada cardíaca. Entonces ella vino, empezó a dar maniobras, y en lo que llegaban los bomberos, y le dijo, mire, somos muy pocos, necesito que usted lleve las compresiones. Y ella se fue con él hasta el hospital. Cuando llegaron al hospital, ya llegaron, mire, tengo tal persona que cayó de la nada, y así. Ella siguió dando RCP hasta que llegó a la emergencia, y ahí ya nosotros ya podemos hacer algo más. Ya tenemos nosotros las habilidades para poder ver cómo lo podemos ayudar en ese momento. Ok. Y ponete que hace un ratito habíamos mencionado los desfibriladores automáticos. ¿Qué tan común es esto? Bueno, en otros lados yo he podido ver en algunos otros países y hemos encontrado súper bien señalizado, por ejemplo en los aeropuertos, que aquí está el desfibrilador. Ponen unas luces, hasta ponen aquí está el desfibrilador, fácil para que ustedes lo agarren y lo lleven, ¿verdad? Están dentro del avión, están en centros comerciales, incluso hasta tienen gente que va en moto, en bicicleta con un desfibrilador. Wow. Entonces hay una aplicación. En otros países, en Australia, a nosotros nos mostraron, sí creo que era Australia, una aplicación en la que venían y ellos venían, contactaban, tengo un paciente tal, entonces le daban instrucciones y a eso le daba a una persona que era un paramédico, un técnico de urgencias, y él se iba en moto. Así, primero antes que la ambulancia, porque era más fácil llegar a él en moto. Al llegar al lugar, llegaban, tenían el desfibrilador, lo colocaban. Hay incluso algunos países que están tratando de hacer drones con uso de desfibrilador. Ah, wow. Ajá, entonces si en caso llega alguien a tener en un lugar, movilizan el dron así, llegan al lugar, llega la otra persona, lo ponen y se lo ponen. ¿Y qué tan fácil es usar un desfibrilador? Es súper sencillo, porque más si es un desfibrilador automático, ¿verdad? Eso se les llama DEA. Y que básicamente cuando llega un paciente en paro hay dos causas de que llegue al paro: porque tiene una arritmia cardíaca o porque hay algo más que lo llevó a eso.
Y lo que hace el desfibrilador no es como en las películas, que sale que el paciente está con la linita blanca y pues, le tiran el... Eso no es cierto. No es eso. No. Eso es mentira. Eso es mentira, Todo el sí. tiempo ha sido una mentira. Sí, es una mentira. Sí. ¿Y por qué? Es porque se ve más dramático. O sea, entonces... en esos casos hay que darle RCP. Lo que necesita él es RCP y ver por qué es que llegó al paro. ¿Y qué hace el desfibrilador entonces? Entonces el desfibrilador lo que hace es básicamente en pacientes que tienen arritmias cardíacas, porque hay arritmias en las que el corazón como no late bien, sino que bloquea, ¿verdad? Entonces no saca la cantidad de sangre y no perfunde el cerebro. No perfunde el cerebro, los riñones, el resto del cuerpo. Entonces lo que hace el desfibrilador es aturdir el corazón, como que lo reinicia. O sea, le da un choque para que se reinicie el corazón y el corazón está hábil como para poder, porque el corazón tiene automatismo, el corazón se puede latir por sí mismo. Entonces, si nosotros controlamos eso, el corazón va a empezar a latir, ¿verdad? Entonces el desfibrilador automático detecta esa arritmia cardíaca y dice, en este momento desfibrile, en este momento no desfibrile. O sea, él te dice qué hacer, básicamente. Él te dice qué hacer. Le coloca los parches, él te dice, despeja el paciente y lo despejas desfibrilando y desfibrila, ¿verdad? Siga con la RCP, entonces continúas con tus... wow, o sea, te dice de una vez. Te dice todo lo que tenés que hacer hasta que llegue la persona... Y como para mantenerlo también. Hasta mantenerlo. Wow. Entonces, si en caso el paciente desfibrilas y el paciente logra y recupera y está consciente otra vez, ahí termina. Ya no le vas a decir nada. Sí, volver a desfibrilar. No, eso ya no. Pero hasta que lo desfibrilas, el paciente consciente y él logra abrir o respira nuevamente, entonces es ese momento de parar. A ese momento paramos y que llegue ya sea el bombero y todo eso. Pero yo creo que es algo que deberíamos de tener en todos lados. ¿Y qué tan caro es un desfibrilador? La verdad es que es un poco costoso, ¿verdad? Pero a costo de la vida de alguien no vale nada. ¿Pero cuánto? ¿Verdad? Pueden encontrar de diferentes, de $200, $500, hasta más, ¿verdad? De miles de dólares, dependiendo de cuál es el que esté. Pero uno así que esté para emergencias. Para emergencias como tal, pueden $500 consiguen uno. Como 4,000 quetzales. Como 4,000. ¿Qué cuesta? ¿Para una vida? Para una vida, eso no es nada. Sí. Es nada. Entonces, en realidad, el valor real. Y no es que se pueda usar solo una vez. Es no, como... Este puede usar muchas veces y es algo que, incluso a mí, por ejemplo, uno va al centro comercial y yo estoy seguro que nadie sabe en dónde está el desfibrilador. Saber si tendrán para saber si tendrán, ¿verdad? Incluso yo fui a Miraflores y preguntaste. En información. Ellos sí tienen. O sea, en Miraflores hay un desfibrilador. Sí, hay desfibrilador. Sí, no, pues, eso lo fui hace ya algunos años, no sé si siguen teniéndolo, no sé. Pero sí tienen. Incluso hay clínicas en algunos centros comerciales, tienen clínicas y ahí tienen sus desfibriladores de médicos para atender en caso de esos casos, de esos específicos casos, ¿verdad? Pero sí, o sea, todos lados deberían de tener. O sea, todo donde hay personas y que sea público, de teatros, todo. Un desfibrilador. Todo deberían tener. Restaurantes. Sí. Y bueno, lo otro sería... Bueno, esto sería algo parecido a lo que habían dicho, pero hemorragia por fractura de hueso expuesto. ¿Qué hago? Lo que tenemos que hacer es, si es como tal, ya indagué un poquitito acerca de eso, pero la presión en el lugar y la inmovilización. ¿Verdad? Si la pierna se sigue moviendo así cuando ustedes lo levantan, lo que podemos hacer es seguir lesionando los vasos, ¿verdad? Porque la misma fractura puede desplazarse y ya con eso lesionar un vaso sí que sea que sí de verdad pueda morirse. Entonces inmovilizar, hacer presión sobre el sitio, evitar que se contamine el sitio y llamar a ayuda para que lo movilicen hacia otra área y ya que nosotros lo podamos ver en la emergencia. Ok. Y bueno, esto regresando a lo de RCP. ¿Qué pasa si estoy haciendo RCP y le quiebro las costillas a la persona haciendo RCP? Ok. ¿Esto puede pasar? Sí, puede pasar, ¿verdad? Lo que sucede es que con los años, cuando nosotros somos pequeños, pues las costillas son un poco, como son básicamente cartílagos, nuestro tórax es bastante elástico, se comprime, se levanta bastante fácil. Pero conforme va pasando la edad, pues las costillas se hacen más hueso y se hacen un poquito más duro. Entonces, en los casos de personas ya mayores, en adultos ya mayores, cuando nosotros hacemos la compresión sobre el tórax, sí en algunas ocasiones pueden fracturarse, pero tenemos que ver riesgo-beneficio. Entonces, básicamente cuando nosotros damos RCP, el paciente, en términos generales, el paciente ya está fallecido. Básicamente el paciente, si no hacemos una intervención y no hacemos RCP, el paciente va a fallecer. ¿Y qué es peor? Unas costillas fracturadas que se pueden reparar o que el paciente no viva. Bueno, ok. Entonces cuando nosotros vemos eso, en realidad las costillas las podemos manejar después, ¿verdad? En algunos casos sucede, ¿verdad? Puede pasar. Si damos una adecuada RCP, en teoría no, pues el riesgo es menor, ¿verdad?
pero en algunos casos pueden pasar cuando no sea una adecuada RCP, y a veces como es un ambiente muy tenso, a veces uno comprime mucho, puede suceder, ¿verdad? Pero si el caso llega a suceder en un ambiente donde no es en el hospital, eso no que sea eso lo que les evite de que continúen con dando una RCP. Ok. Y lo último sería, bueno, esto también creo que varía mucho dependiendo cuál sea la circunstancia, pero ¿qué hago si atropello a una persona? Yo veo, ¿qué puedo hacer? O yo atropello, creo que eso sería tal vez, yo atropello motorista. ¿Qué hago? O sea, se quedó tirado, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la escena, ¿verdad? Nuestra seguridad, porque a veces hemos visto de que se bajan y, por ejemplo, están en el carro, atropellan a alguien y se paran así de la nada en un ambiente en el cual alguien más puede ir a estrellarse detrás de ustedes. O sea, esa situación puede hacer que más víctimas tengamos en ese caso. Entonces, no colocarse en una curva, por ejemplo, porque hemos visto a veces la gente está así en la ruta y se ponen en la curva y donde nadie puede ver y se vayan a estar detrás de ustedes y convirtamos esto en una escena peor de la que ya está, sino que situarse en un lugar, parar en un lugar donde sea seguro para nosotros y para las otras personas e ir a ver cómo está la situación de la persona que nosotros atropellamos, ¿verdad? Lo ideal sería de que si nosotros tenemos conocimiento, pues ir a hablarle a la persona, ver en qué situación estamos y pedir ayuda, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que hacer es pedir ayuda. Si la persona está inconsciente, no habla, tenemos que pedir ayuda, o sea, no podemos hacerlo solo nosotros. Hay personas que están dedicadas, entonces pedir ayuda, no tener miedo en ese momento, ¿verdad? Y acudirlo ya, si en caso es un estado grave, llevarlo a la emergencia, aparte ya de personal capacitado para atenderlo. Pero ¿y qué hago? Si la persona está tirada y hay sangre, ¿qué puedo hacer yo? Sangre. Hay que ver en qué es de dónde está sangrando, si por ejemplo es la pierna, hacer presión, ¿verdad? Tratar de calmar toda la situación, pedir ayuda, hacer presión, llevar que nuestra escena sea segura. O el paciente, por ejemplo, tiene un golpe en el abdomen, por ejemplo, no podemos hacer presión, ¿verdad? En ese momento. Entonces simplemente nosotros dejar que nuestro paciente se tranquilice, porque el hecho de que esté con tanta adrenalina y todo, pues puede ser que él se trate de levantar y que sea mucho peor, ¿verdad? Tratar de tranquilizarlo, movilizarlo del área donde él está, porque de repente está en la calle y pasa algún tráiler y lo pasa tirando, ¿verdad? Tratar de movilizarlo a un área donde no corra riesgo, más riesgo de lo que ya tiene, y pedir ayuda. Para eso hay otras personas que nos pueden ayudar, pero básicamente es ver cómo está, movilizarlo a un área segura y esperar a que lo haya. Ok. Y bueno, agradecerte el tiempo, Marlon, de verdad. Sí, de verdad. Gracias por la invitación. No, y nada, gracias a la gente que nos escuchó. Y bueno, no sé si quisieras decir algo para despedirte. Pues ahorita estamos nosotros poco a poco tratando de abrirnos paso en Guatemala en general, ¿verdad? Ajá. Poco a poco vamos a ir creciendo porque pues esto lleva tiempo, ¿verdad? Pero pues yo estoy muy creyente de que todo lo que nosotros estamos haciendo y todos los médicos estamos con el afán de poder hacer crecer a Guatemala y de apoyar a Guatemala para que vaya creciendo como guatemaltecos, ¿verdad? Que nosotros mismos somos buenos y que creen en nosotros, ¿verdad? Porque sí podemos poco a poco ir creciendo en el país, ¿verdad? Darle las oportunidades a todas las personas para que tengan la misma educación que todos tenemos, ¿verdad? Y que hay personas malas, ¿verdad? Que sí tratan de hacer cosas malas, pero también hay personas buenas que estamos tratando de hacer el país lo mejor posible para que crezca, ¿verdad? Y que tengamos una sociedad, la mejor sociedad comparada con otros lados, ¿verdad? ¿Por qué no podemos ser igual que en otro país, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, no está en nosotros crecer, no esperemos de que el Estado haga mucho, porque a veces puede ser el que sí lo haga, algunos otros no, sino que es de nosotros venir y empezar a crecer. Nos queda de nosotros venir y agarrar la voluntad y ponernos a trabajar, ¿verdad? Esa es nuestra razón acá. Ok, y nuevamente agradecerte. Y un nada, gusto a todos. Gracias a los que nos escucharon o nos vieron y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.